somos energía y somos materia. Somos agua. El sonido tiene capacidad de poner el agua en movimiento. Nos quedamos aquí con esta idea. Y ahora vamos a compartir cuáles son los 4 grandes pilares en los que se basa la terapia de sonido y cómo estos pilares pues tienen estas ventajas y estos beneficios que todos estamos sintiendo. Lo primero, quiero compartir esto porque creo que hay también en general mucha confusión entre lo que es vibración. Muchas personas confunden lo que es vibración, lo que es frecuencia, lo que es sonido, lo que es resonancia y el arrastre. Bueno, hemos hablado antes del átomo, que lo tenemos aquí. Tenemos un átomo, en torno al átomo están girando electrones y con este movimiento se produce una vibración. Así que la vibración ya nos está reflejando un concepto de movimiento. Cuando algo entra en movimiento, empieza a vibrar. El número de veces que ese objeto vibra en un segundo se le llama frecuencia. ¿De acuerdo? Es decir, la frecuencia es la medida de la vibración. Y la vibración es la energía que se acaba de poner en movimiento. Imagínate un estanque en absoluta calma. Tiramos una piedra, esta piedra genera un movimiento que se refleja en forma de vibración, las ondas del agua empiezan a expandirse, el agua empieza a vibrar y la frecuencia es el número de ondas que se crean en un segundo. Así que la frecuencia es una unidad de medida y la unidad de medida es hercios o hertz. Cuando esta frecuencia sobrepasa los 20 hercios y está entre 20 y 20.000 hercios, es lo que nosotros denominamos sonido. Es un tono que nuestro oído puede reconocer, como acabamos de hacer en el ejercicio. La resonancia es cuando una frecuencia tiene la capacidad de expandir otra frecuencia. Todos nuestros, por decirlo así, todos nosotros tenemos una tasa de resonancia, tenemos una vibración, tenemos una nota fundamental. Cuando un objeto, el ejemplo típico es cuando tenemos 2 guitarras en una sala y percuto la cuerda de una y suena inmediatamente la otra guitarra sin que nadie la toque. Hay una onda que está ampliando el poder de vibración de ese objeto. A eso le llamamos resonancia. Y luego tenemos el principio de arrastre, que dice que cuando una frecuencia tiene suficiente fuerza, puede arrastrar hacia esa frecuencia a otra nota, a otra frecuencia que esté más baja. Es decir, es el poder que tiene el sonido de atraerte hacia un determinado estado, ¿vale? Así que vibración, frecuencia, resonancia y arrastre son los 4 conceptos claves que vamos a manejar. Ahora, ¿cuál es mi experiencia y en qué consiste mi método de trabajo? Te lo voy a poner por aquí un poquito más grande por si quieres hacer una captura de pantalla. Yo trabajo o he identificado en mi experiencia como terapeuta 4 grandes pilares de la terapia de sonido. Por un lado está el poder que tiene el sonido para afectar al sistema nervioso autónomo, especialmente al sistema nervioso parasimpático. Es decir, que el sonido va a tener esa capacidad de equilibrar la acción con la relajación. El sonido también está afectando a la frecuencia cardíaca y a la variabilidad cardíaca. El sonido afecta a la respiración y el sonido afecta a la relajación. Y todo esto tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el sonido de activar el nervio vago. Por otro lado, el sonido afecta directamente al sistema límbico, pero aquí en este campo neuroemocional estamos entrando en contacto con emociones, estamos activando determinadas áreas de la memoria y en este proceso se produce una reducción del estrés, se produce una sensación de bienestar
Incluso podemos salir motivados y con una energía nueva absolutamente renovada. El sonido también tiene una capacidad de arrastre, que hablábamos en la transparencia anterior. ¿Y qué va a hacer el sonido? Arrastrar nuestro cerebro hacia un determinado patrón de ondas, según cuál sea la intención o el objetivo terapéutico del terapeuta. Así que podemos decir que podemos utilizar el sonido para cambiar el estado de funcionamiento de nuestro cerebro. Por supuesto, el sonido también va a afectar a el ritmo de la respiración, a el ritmo de los latidos del corazón, va a crear más coherencia cerebro-corazón. Y también, lógicamente, el sonido va a afectar a todos nuestros tejidos, a los huesos, a los líquidos, se convierte en un conductor que va a afectar al agua de nuestras células y va a entrar ahí en un proceso de vibración y resonancia. Así que podemos decir que cuando estamos bajo los efectos o en una sesión de terapia de sonido con gong, se va a producir una regulación, se va a producir una armonía, va a haber una sensación de salud integral y va a haber también una transformación, a veces del cuerpo físico, pero hay una transformación muy fuerte, tanto de emociones como de pensamientos, de esa parte de energía que somos. Así que podemos resumir y diciendo que la terapia de sonido nos va a llevar a relajación profunda, nos va a permitir entrar en un sueño reparador, va a permitir reducir la tensión muscular, nos va a liberar de bloqueos o contracturas, va a disminuir la presión arterial, va a regular el ritmo cardíaco, va a mejorar la oxigenación sanguínea, la circulación, va a estimular el sistema inmunitario, va a sincronizar todos nuestros ritmos corporales, respiración, pulso, sueño, va a permitir que desaparezca el dolor crónico. Esto tenemos resultados increíbles también en procesos de fibromialgia. Por el lado de la mente, va a calmar la mente, va a reducir el ruido mental de esos pensamientos intrusivos, va a felicitar la entrada en el proceso de meditación, nos va a dar más claridad mental, nos va a dar mayor foco, mayor concentración, va a mejorar tu memoria, va a mejorar tu creatividad, va a promover el equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales, te va a ayudar a dormir bien, reduce el insomnio, mejora la calidad del sueño, favorece también la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir? Que el sonido del gong especialmente nos va a permitir establecer nuevas conexiones neuronales y a nivel emocional también nos ayuda muchísimo con la liberación de bloqueos emocionales que están anclados en el subconsciente. Nos da también una sensación de paz, de armonía, de gratitud interna. Reduce el estrés, la ansiedad, nos da estabilidad emocional, nos hace más empáticos, despierta también la compasión, especialmente la compasión a uno mismo y de ahí a los demás. Pero también hay como la apertura de un portal espiritual, porque cuando estamos en una sesión de gong se puede producir una conexión con todo, una sensación de unidad. Nos puede llevar a un estado ampliado de conciencia, de percepción expandida. También nos separa de la identidad egoica, nos pone en contacto con el alma, nos puede traer información sobre el propósito de nuestra existencia, ¿no? El sonido nos va a abrir ese espacio de conexión con la sabiduría interior. Entonces nos quedamos básicamente con esta idea. El sonido, cuando sabemos, y esto es muy importante, no es el sonido, o sea, yo puedo tener un gong, no por el hecho de que tenga un gong y golpee el gong, voy a conseguir estos resultados, voy a conseguir estos beneficios. No. ¿Qué es importante? Importante es saber qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, por qué lo hago y para qué lo hago. Y eso es lo que nos lleva, es decir, tienes que seguir un método, tienes que tener una estructura, tienes que saber qué estás haciendo. Cuando estamos trabajando con personas, y esto es muy importante, tenemos mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos en el entorno de salud pública. Entonces no se trata de comprarse un gong o de tener un gong y golpearlo.
Se trata de aprender a tocarlo para saber qué es lo que tengo que hacer en cada momento, con qué estructura, cuánto tiempo tiene que durar la sesión, cómo puedo canalizar la intención, cómo puedo acompañar el proceso de trance, cuánto tiempo de silencio después de la sesión. Entonces sí, todos estos beneficios que te he contado los podemos conseguir, pero necesitas formación, necesitas experiencia, necesitas estar en un entorno, en una comunidad donde estemos trabajando con todos estos conceptos y compartiendo, pero el potencial de aplicación es realmente increíble. Y de aquí te comparto mi definición de terapia de sonido. A mí me gusta definir la terapia de sonido de esta forma, te lo pongo en grande por si quieres hacer un pantallazo. Lo primero es que no me gusta usar la palabra sonoterapia. Sonoterapia es un error de traducción. Creo conocer a la persona que fue pionera en España y que tradujo sound therapy por sonoterapia en lugar de por terapia de sonido, ¿no? Pero la palabra sonoterapia no está en el diccionario. Entonces a mí me gusta definir la terapia de sonido como la práctica de acompañamiento, es decir, esto también es importante. La terapia de sonido es una terapia complementaria, es una terapia que acompaña, no es una terapia alternativa, ¿vale? Muy, muy importante. No es una terapia alternativa, es un complemento que se basa en la aplicación, y esto es muy importante, estructurada. Debe de tener una estructura. Yo no soy partidario de tocar intuitivamente. ¿Se puede tocar intuitivamente? Sí, pero hay que tocar con una estructura y saber dentro de esa estructura si hay espacio o si abro espacio o no a la intuición. Pero es muy importante esta estructura que te vas a permitir saber cómo conseguir un objetivo terapéutico, cómo repetir patrones, cómo crear secuencias, cómo llevar una sesión. Y el objetivo es muy claro. El objetivo es relajación, regulación del sistema nervioso y bienestar general. Esto es la terapia de sonido. Es decir, nosotros, muy importante, no curamos. Sí se puede producir un proceso de sanación, que nosotros no curamos, nosotros no diagnosticamos, nosotros trabajamos en equipo con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, con el terapeuta, con el fisio, masajista, con el quiropráctico, ¿de acuerdo? Entonces es un trabajo muy importante, muy poderoso, pero siempre como un complemento. Y todos estos beneficios que te he contado hace nada, ¿dónde los puedes encontrar? Aquí en la página web de nuestro instituto, Instituto Internacional de Terapia de Sonido. Aquí tienes el QR, escanéalo o guárdalo luego. Y aquí vas a ver que todo lo que te he contado sobre estrés, ansiedad, depresión, síntomas fisiológicos, fibromialgia, enfermedades autoinmunes, salud mental, calidad de vida, cáncer, lo hemos documentado y lo estamos documentando. Así que ya no es tanto lo que yo te diga, no es tanto lo que otra persona te cuente, ya lo estamos documentando, ¿vale? En nuestro instituto tenemos ya más de 100 publicaciones que documentan de una forma estructurada los beneficios de la terapia de sonido. Así que cualquier patología, cualquier cosa que necesites consultar, visita la página y vas a encontrar cómo nuestros alumnos han enfocado estas patologías y han hecho un trabajo extraordinario de acompañamiento, un trabajo complementario a los tratamientos.